Gracias, doctor Juan Pablo Flores, por su excelente presentación. Una revisión bastante explícita sobre todo lo que la herramienta que ustedes manejan y que ese es la piedra angular para nosotros decidir nuestros tratamientos. Bueno, continuando, antes de presentar a nuestro siguiente ponente, quiero mencionarles que hoy el doctor Samuel Rivera está tan contento de estar en nuestra ciudad que me ha comentado que va a ofrecer, al final de las conferencias se van a rifar 2 becas completas para el Congreso, para este próximo Congreso que ya va a ser el 17 al 21 de octubre, nuestro Congreso Nacional e Internacional de Oncología. Entonces vamos a tener la rifa de 2 becas completas. Y también quiero mencionarles a los que están presentes aquí y a los que nos están siguiendo en línea, que vayan haciendo sus preguntas. Los que están en línea ya nos han estado enviando algunas, nos las pueden estar enviando porque se van a dar lectura al final de las conferencias en la sección de preguntas y respuestas. Como siguiente ponente, quiero presentar al doctor Ascari Velázquez Pacheco. El doctor Ascari es radiooncólogo de nuestras promesas jóvenes. Sin embargo, tiene ya un currículum bastante nutrido. Aparte de ser especialista, tiene maestría en radiooncología. Es profesor de pregrado y de posgrado en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordina la Clínica de Tumores del Sistema Nervioso Central y Tumores de Tórax. Nos va a hablar sobre definitivamente el manejo, dentro del manejo tan complejo que es de las pacientes con cáncer de mama metastásico, pues la radiooncología tiene un papel fundamental y es el tema que va a tratar a continuación. Adelante, doctor, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación al comité organizador. El tema que les voy a hablar el día de hoy es el papel que tiene la radioterapia, como dicen, en un tema tan complejo como lo que es el cáncer de mama metastásico. ¿Cómo metastatizan los tumores? Eso es algo que los oncólogos sabemos bien, pero básicamente lo que quiero explicarles es que así como ha habido una evolución en la explicación de cómo es que metastatizan, ahora sabemos que en realidad es una suma de muchos factores, tanto el ambiente del huésped como el ambiente del tumor. En este sentido, y donde más tiene papel la radioterapia es en los pacientes oligometastásicos. Los pacientes oligometastásicos los podemos dividir en 3 grandes cortes. La primera de ellas es la enfermedad que debuta como oligometastásica. La segunda es estos pacientes que se les ha dado tratamiento citorreductor y han encontrado la oligometástasis, y aquellos que tienen un estado que se llama oligorrecurrencia. Algunos autores, en este caso Nid, que es japonés, lo ha dividido en estos 3 grupos, haciendo la siguiente tabla, ¿de acuerdo? Dependiendo del número, la localización y el estado. Ahora bien, para nosotros los médicos radiooncólogos esto representa un reto. ¿Por qué? Porque hay dificultades. El administrar verdaderas dosis ablativas, ¿sí?, sin tocar los órganos adjuntos. Nosotros vemos que la ventana terapéutica es muy estrecha entre lo que es la dosis y la tolerancia a los tejidos circundantes. Sin embargo, ahora ya podemos, con nuevas tecnologías, alcanzar este objetivo. ¿Cuáles son también otras de las dificultades a las que nos encontramos los médicos radiooncólogos? Identificar a los verdaderos pacientes oligometastásicos, es decir, demostrar que estos pacientes verdaderamente tienen una carga tumoral que nos permite ser tratados. En ese sentido, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, lo clásico es un paciente metastásico es una enfermedad incurable y la radioterapia es meramente paliativa. Ahora estamos experimentando un cambio de paradigma. La oligometástasis, ¿verdad?, es una enfermedad curable y la radioterapia juega un papel ablativo. Eso es lo que les quiero yo platicar el día de hoy.
Pero antes de eso, ¿qué es la radioterapia ablativa o la radioterapia estereotáxica? Es la técnica de radiación de alta precisión, una precisión estereotáxica en tres planos, que permite administrar dosis muy altas de irradiación con un alto gradiente a lesiones extracraneales. La charla va en el sentido de los extracraneales porque a nadie le queda duda que de forma intracraneal las metástasis hoy por hoy son tratadas con radiocirugía. En una sola sesión o en un número limitado de fracciones, dependiendo de la serie que se lea, hasta 5 es lo más aceptado. Muy bien, ¿cuáles son los efectos radiobiológicos de la terapia con SBRT? Bueno, por un lado tenemos la ruptura de la doble cadena, tenemos una disfunción microvascular también dentro del tumor, esto lleva a una apoptosis endotelial y esto también lleva a el daño de lo que son células stem cells metastásicas, ¿de acuerdo? Todos estos efectos van a desembocar en una catástrofe dentro del microambiente tumoral, llevándolos a una mayor muerte. Sin embargo, cabe decir que esto únicamente se está logrando con altas dosis de radiación. El mecanismo de acción de la RT ablativa, es decir, con fines diferentes a la paliación, difiere de la radioterapia convencional y es en menor dependencia de las 5 Rs. Otros factores que permiten incidir a esta respuesta mediada también se sabe que son las citocinas y en menor medida la oxigenación. La homogeneidad de la dosis inherente a estas técnicas de tratamiento puede jugar un papel favorable. Ahora bien, si nosotros llevamos estas técnicas a nivel celular, vemos que realmente se producen muchos cambios dentro de ellas. Ya no dependemos tanto de la oxigenación, no dependemos tanto del poder o no realizar algunas cosas, sino de lo que dependemos es el poder entregar altas dosis de radiación que nos lleven a la muerte celular. En este sentido, bueno, el paciente oncológico con enfermedad metastásica confinado a un número limitado de órganos, aquel paciente con número limitado, es decir, menor a 5, con periodos de sobrevida libre de enfermedad todavía mayores, son los candidatos ideales a este tipo de técnicas. Este es el papel que empieza a tener la radioterapia y como objetivo lo que buscamos es un control local que mejore la supervivencia. Nosotros, ante la enfermedad metastásica, bueno, pues tenemos un abanico de opciones: la cirugía, los tratamientos sistémicos y la radioterapia. Sin embargo, nuestra actitud terapéutica siempre ha sido que la enfermedad metastásica es una enfermedad que meramente lo único que es paliativo. Sin embargo, ahora estamos cambiando nosotros esta situación por los excelentes resultados que hemos obtenido en este subgrupo de pacientes, ¿verdad? La idea es proponer que este tipo de pacientes sean tratados de forma inicial con radioterapia y es de lo que les voy a hablar. La evidencia clínica de la SRBT no es tan reciente como se cree en realidad. Ya desde los años antes de los 2000 sabíamos que esto podría ser una opción de tratamiento, incluso en journals dedicados a únicamente la oncología médica. Aquí dice, bueno, pues utilizar un gran martillo, ¿verdad? El rol de la estereotaxia dentro de este grupo de pacientes. Nosotros podemos dividir los efectos de la radioterapia en el paciente infield y outfield. ¿Qué quiere decir infield? Lo que sucede dentro del campo de tratamiento de radiación o el área que vamos a radiar. Son los efectos vasculares, los efectos tumoroicidas directos, es decir, la ruptura de la doble cadena, y con esto encontramos un control local entre el 67 y el 95%, dependiendo de la serie que se mire, y una supervivencia entre 2 a los 3 años entre un 30 a un 64%. En las series que analizan muchas histologías, pero fijémonos nada más en la serie de tumores de mama, esto realmente es muy prometedor. También sabemos que existe un efecto que es outfield, es decir, fuera del campo de tratamiento. Este efecto o el efecto abscopal. En este efecto abscopal lo que se hace es un efecto adaptativo de un factor que se produce a altas dosis de radioterapia. Es dependiente de las células CD8 y produce una reducción del tumor tanto de la lesión como de las metástasis en ocasiones que se encuentran fuera del sitio de tratamiento. Estos dos esquemas es una micrografía electrónica de cómo es que se producen estos efectos y este es prácticamente un esquema. Ahora, ¿cuáles son los factores que condicionan la respuesta al tratamiento a radioterapia? Esto ya se tiene medianamente identificado, pues obviamente la histología, el perfil del paciente, el tamaño tumoral, el número de metástasis, el sitio donde se presentan las metástasis y el órgano que lo originó. Platicando con los oncólogos de otras especialidades, lo que siempre nos preguntan es, ¿realmente el tratamiento con radioterapia está haciendo diferencia en los pacientes? En este sentido quiero presentarles 2 estudios. El primero de ellos es
hablando específicamente del papel de la radioterapia estereotáxica o SBRT en el cáncer de mama metastásico. Es un estudio, bueno, pues de la Universidad de Chicago, donde se seleccionaron pacientes en este periodo de año. Tuvo un seguimiento de toda la corte de 2.3 años y hay sobrevivientes que se siguieron incluso hasta 7 años. Se tomaron en cuenta factores clínicos y ellos, con base en un artículo previo que tienen, donde hacen una selección de microRNAs, pueden predecir incluso si estos pacientes van a responder o no al tratamiento con SBRT. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. La radioterapia también ya está evolucionando y no nos vamos a quedar solamente en la SBRT ni en la radiocirugía. Ahora hay un campo nuevo que se llama radiogenómica, que es la selección de los pacientes con base a perfiles moleculares para saber cuál es el tratamiento de radioterapia que estos pacientes mejor va a funcionar. Estas curvas son verdaderamente impresionantes. Se ha visto, por ejemplo, que los pacientes que tienen SBRT les va mucho mejor en las curvas de sobrevida. Y si nosotros nos fijamos en aquellos pacientes que tienen histología de mama, parece ser que son los que responden mejor, tanto en lesiones que son tratadas como en sobrevida libre de enfermedad. Si nosotros miramos esta curva también, hay incrementos en lo que es tanto la sobrevida global dependiendo de la dosis, eso ya lo sabíamos, pero lo sorprendente es que parece ser que los pacientes con cáncer de mama, utilizando la técnica de SBRT, son los que más se benefician. El arreglo que hacen ellos de RNA también es contundente. Vemos que aquellos pacientes que cumplen con este score, incluso antes de iniciar el tratamiento podemos predecir que van a mejorar. Cuando nosotros comparamos las diferentes histologías, nosotros estábamos acostumbrados a ver pacientes con histologías como cáncer de pulmón o cáncer de colon, que ya sabemos que les va muy bien, pero en esta corte de pacientes vemos cómo los pacientes que tienen cáncer de mama están en el mismo orden. Esto realmente es muy promisorio. El siguiente estudio es aún más interesante. Son pacientes con cáncer de mama metastásico, pero ellos dicen, quiero saber si tiene afección o no el utilizar quimioterapia antes o después de utilizar la técnica de SBRT. Es un estudio, bueno, de la Sociedad de Radioterapia de Alemania en conjunto con hospitales suizos. Son 325 pacientes, 452 lesiones y se tomaron en cuenta factores tanto clínicos como dosimétricos. Todos los pacientes que se someten a esta técnica tienen un beneficio en más de un 50%. Eso es algo que hay que tener en mente. Pero esto es un dato aún todavía más interesante. Si los pacientes que se someten a quimioterapia versus los que no se someten a quimioterapia responden diferente. Hay varias, dentro de la discusión del artículo, varias explicaciones por parte de los autores por qué ellos están pensando iniciar ante la verdadera enfermedad oligometastásica tratamientos con radioterapia estereotáxica antes de iniciar tratamientos con quimioterapia. El segundo dato interesante es que ellos hacen una proyección en el tiempo. De forma estadística comparan pacientes a los que no se les ha dado quimioterapia previamente versus los que se les da quimioterapia después del tratamiento de SBRT y las curvas son bastante claras. Los pacientes, obviamente ambos grupos se benefician, pero se benefician aún más aquellos pacientes a los que no les hemos dado de forma inicial tratamiento con quimioterapia. Todavía algunas preguntas pendientes por resolver. ¿Cuál es el umbral entre la intención paliativa y la radicalidad en estos pacientes? En eso estamos, ¿verdad? En eso estamos en contestar esa pregunta. Y la segunda es, ¿se puede combinar este tipo de técnicas avanzadas de radioterapia con terapias blanco? Ya tenemos experiencia en tumores, por ejemplo, de pulmón y mutaciones de GFR. Sin embargo, poco se sabe en pacientes que tienen cáncer de mama metastásico. Algunos inhibidores, ¿verdad?, de ciclinas dependientes, de cinasas dependientes de ciclinas, ya se empiezan a utilizar junto con radioterapia y, por lo menos, en este artículo que todavía se va a publicar en la siguiente edición de la revista Verde, parece ser que sí es viable. Quiero un poquito aprovechar este espacio para hablarles de nuestro centro, es el Centro Universitario contra el Cáncer del Hospital Universitario. Recientemente hemos adquirido unos equipos de alta tecnología que es el CyberKnife y la tomoterapia. Con estos equipos podemos hacer lo que nadie o casi nadie puede hacer, lo que los radiooncólogos hemos soñado todo el tiempo, tratar lesiones de alta complejidad con muy poca morbilidad. Esto nada más es para ejemplificar una técnica con tomoterapia y cómo se pueden tratar metástasis pulmonares, ¿verdad? Podemos tratar incluso metástasis de forma simultánea.
Esto era muy complicado hacerlo con técnicas de tipo convencional. Lo mismo, ¿no? Podemos tratar sitios al mismo tiempo y vemos cómo podemos cubrir o proteger, en este caso, los órganos en riesgo. Otra cosa que hemos también soñado los radiooncólogos y ahora lo podemos hacer, tratar múltiples sitios al mismo tiempo. Es decir, no tenemos que sacar al paciente, volverlo a acomodar y hacer muchos cambios para poder hacer que este paciente pueda ser tratado en una sola sesión, diferentes sitios de metástasis. Este equipo es todavía más espectacular. Estos son verdaderos casos complicados. Es una metástasis pulmonar que se encuentra junto al corazón, ¿verdad? Y aparte se está moviendo. Esto solamente se puede realizar con estos equipos. ¿Sí? Este es el paciente antes del tratamiento y este es el paciente meses después. Vemos cómo hay una respuesta casi completa. Todavía subimos la complejidad de los tratamientos. Este es un paciente que tiene metástasis, pero lo que llama la atención es que no tiene un pulmón. Entonces tenemos que ser extremadamente cuidadosos al momento de abordar estos pacientes. Si nosotros queremos todavía elevar aún más la complejidad, aparte de que les falta un pulmón, que estén pegados a estructuras críticas. Este es uno de los casos más complejos que se pueden tratar. Es un paciente neumorectomizado, solo tiene un pulmón y la lesión está diafragmática. Aparte tiene EPOC. Entonces el paciente no nos va a ayudar absolutamente más que con poderse reclinar sobre el aparato. Sin embargo, dadas las capacidades técnicas del mismo, podemos nosotros hacer realidad estos tratamientos con excelentes resultados. Este es un caso también muy interesante. Este tipo de lesiones, esta es una paciente con cáncer de mama oligometastásica que tiene una lesión intramedular, es decir, dentro de la médula espinal. Estos son pacientes que originalmente estaban prácticamente fuera de tratamiento oncológico. Ahora con esta nueva tecnología nosotros podemos dar tratamientos no al lado de la médula, adentro de la médula espinal, con mucha seguridad. Como conclusiones, bueno, pues a medida que nosotros conozcamos mejor la biología del tumor, podremos conocer mejor cómo se va a comportar la enfermedad y bueno, dependemos, como decía el doctor Juan Pablo, de técnicas de biología molecular y técnicas de imagen que nos permitan optimizar los tratamientos y bueno, pues evidentemente que la radioterapia en este momento tiene la oportunidad de controlar este subgrupo de pacientes. Muchas gracias.